Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como corresponda. Ante todo los saludo, nuevamente les doy la bienvenida a esta segunda clase. Hoy vamos a ver un poco dos análisis muy importantes que tenemos que hacer al momento de encaminarnos en un proyecto. Tienen que ver con el análisis organizacional y el análisis financiero, que son dos análisis muy importantes para determinar más que nada aumentar las posibilidades de éxito del proyecto. ¿Sí? Por supuesto que eh, no solamente un análisis financiero basta, ya que tenemos que respaldar este análisis financiero. Está todo muy relacionado, claramente, porque tenemos que respaldar este análisis financiero con un primer análisis que es el organizacional, ¿sí? Que tiene que ver con toda la estructura que nosotros tenemos que formar para garantizar que el proyecto cumpla los objetivos que vamos a plantear desde un principio. Por ende, vamos a empezar ya a desarrollar esta parte. Vamos a empezar por la parte del estudio organizacional, que básicamente, como dice acá, tiene tres objetivos principales, que es determinar la capacidad operativa de la organización, conocer y evaluar fortalezas y debilidades, y definir la estructura de la organización. Básicamente, eh, tenemos que, en primer lugar, tener muy en claro, para ser realistas y sobre todo para poder hacer proyecciones que se cumplan, cuál es la capacidad operativa con la que contamos. Seguramente vamos a tener que evaluar si necesitamos, eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a tener que evaluar si necesitamos aumentar, mejorar esa capacidad operativa, si lo vamos a hacer a través de financiamiento de terceros o con recursos propios. Bueno, hay todo un análisis, pero es muy importante saber de antemano cuál es esa capacidad operativa. Fortalezas y debilidades, por supuesto, que es muy importante para poder hacer un análisis realista de la situación, sobre todo las cosas a mejorar. Generalmente cuando analizamos fortalezas y debilidades, si bien tiene que hacerse el mismo hincapié en ambas, porque las fortalezas son las que nos van a dar herramientas para defendernos de ciertas amenazas y para aprovechar oportunidades del mercado. Es muy importante también, y que generalmente lo que más hincapié se hace es en mejorar las debilidades para que no nos afecten todas estas amenazas, digo, ¿sí? Y que no perdamos oportunidades. Y por último, definir la estructura de la organización, que es muy importante saber eh, con qué recursos vamos a contar, quiénes lo van a administrar, quiénes van a estar a cargo de cada función. ¿Sí? Ahí hay un dibujo del organigrama, que es muy importante saber qué función va a cumplir cada uno, porque eso también después eh, repercute, o la cantidad de gente con la que contemos y la estructura y las áreas y los recursos, repercute, por supuesto, en la inversión que tengamos que hacer y que necesitaremos para llevar adelante el proyecto. Para, para hacer un análisis rápido, esta unidad en la parte del análisis organizacional se basa, hace un poco de historia de cómo evolucionaron los análisis de las organizaciones. Lo vamos a ver rápido, pero está bueno que ustedes lo entiendan porque es importante para entender bien cuáles son los análisis que se deben hacer hacia adentro en cuanto a la estructura organizacional, sobre todo, ¿sí? Todo esto empieza con la escuela gerencial clásica. Es una escuela que surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, como dice ahí, después de la revolución industrial empiezan a surgir fábricas y el trabajo se empieza a organizar de otra manera. Antes de eso venía el trabajo principalmente de producción era artesanal. Entonces, como lo vimos en la clase anterior, acá empieza todo este paradigma del cambio continuo, el cambio frecuente. Antes era como más estable, los artesanos iban heredando familiarmente la actividad, y generalmente trabajaban solos. Con la aparición de fábricas empieza a necesitarse una nueva organización porque ya se trabaja mucho más gente. Los seres, las personas
pasan a ser un factor productivo, obviamente con lo cual hoy no estamos de acuerdo, pero en ese momento era así. Entonces el objetivo empieza a ser diseñar y administrar el trabajo con el fin de aumentar la productividad y maximizar la eficiencia. Básicamente, como dice ahí abajo, organizaciones que funcionaran como máquinas eficientes y bien lubricadas, y sobre todo este hincapié, operarios ubicados según sus cualidades físicas en aquellas actividades en las que aseguran mejores resultados. Surge este estudio de tiempos y movimientos, es decir, bueno, eh, cuáles son los movimientos más estandarizados, lo más importante, cómo vamos a estandarizar los movimientos más importantes de los obreros, ¿sí? Estamos hablando de operarios de máquinas en ese momento, para que sean los más eficientes, no se pierda tiempo, haya más eficiencia, más ganancia, valga la redundancia, eficiencia. Básicamente para maximizar el beneficio de las empresas. Entonces se empieza a tomar un poco al operario. En ese momento estamos hablando de que había un montón de condiciones de trabajo muy precarias. Era el inicio de la industria. Entonces, bueno, obviamente con el tiempo eso se fue acomodando. Pero bueno, en ese momento lo que se buscaba es que los salarios se otorgaran según el rendimiento individual. Empiezan a dar, a ver, si bien las condiciones cambian y mejoran mucho, se sientan bases sobre de cuestiones muy que están todavía muy en vigencia, como esto del rendimiento individual, ¿no? Pasa de pagarse por lo que vos realmente rendís a hoy hemos llegado a incentivar ese rendimiento individual, ¿sí? Más que pagar por lo que uno rinde. Bien, dentro de la teoría, de las teorías clásicas y de la escuela gerencial clásica está la teoría clásica, que es de Henry Fayol, que es uno de los padres de esta escuela clásica. Él propone 14 principios que muchos vamos a ver que en realidad la mayoría siguen en vigencia al día de hoy, por supuesto adaptados a las nuevas condiciones y a los nuevos paradigmas y los nuevos entornos, ¿sí? Pero son 14 principios que siguen muy en vigencia. El tema de la división de trabajo, ¿sí? Es que ahí empieza la especialización, que cada persona se especialice en algo y sea más eficiente en lo que hace. Esto es muy importante en los proyectos. En las empresas suele haber problemas con esto porque todos hacen de todo y nadie hace nada. Entonces es muy importante que cualquier proyecto arranque con una división clara de las tareas que va a llevar cada uno. El tema de la autoridad, que siempre tiene que existir una autoridad que tome decisiones. Esa autoridad se puede ir delegando, ¿sí? La responsabilidad no se delega, la autoridad sí. Yo puedo tomar a una persona para que darle la autoridad para que tome una decisión sobre algo, pero tengo que tener plena confianza en que lo va a hacer bien, porque si lo hace mal, la responsabilidad sigue siendo mía porque yo elegí mal a la persona que iba a tomar esa decisión. ¿Sí? Pero la autoridad es fundamental, tiene que haber una línea de autoridad para poder, que se pueda ir delegando sin delegar la responsabilidad. Disciplina es muy importante también, ¿sí? La disciplina tiene que ver con el cumplimiento sobre todo de las políticas de la empresa, y la constancia y el compromiso. Unidad de mando quiere decir que una sola persona tiene que estar a cargo eh, de los empleados, digamos, de los subalternos o del orden jerárquico superior. No pueden haber personas no puede haber un empleado con dos jefes, porque eso empieza a generar cortocircuitos en cuanto a criterio. Entonces eso empieza a generar problemas así internamente. Unidad de decisión está bastante relacionado, pero no es lo mismo. Básicamente unidad de decisión es que a ver, las decisiones se pueden consensuar, obviamente eso ha evolucionado mucho. Hoy se recomienda mucho que los empleados tengan participación en la toma de decisiones, pero digamos que la decisión final, aunque sea a partir de un consenso de todos los empleados, la va a tomar una persona, ¿sí? Y la va a dejar asentada una sola persona, ¿sí?
Subordinación del interés particular al general. Esto es muy importante y esto suele ser una fuente de conflictos muy grande. Cuando los objetivos generales no están bien claros y no son compartidos por el resto de los empleados, empieza a haber esa subordinación del interés particular al general, al revés. ¿Sí? Prima el interés particular en este caso que el general. Entonces, cada uno empieza a tirar por su lado, cada trabajador empieza a trabajar por su propio beneficio y la realidad es que para formar equipos de trabajo eficientes tienen que haber objetivos claros, compartidos y un interés general siempre que esté por sobre el interés particular, sin perjudicar por supuesto a los intereses particulares. Si una persona dentro de la empresa o del proyecto ve perjudicados sus intereses particulares, no puede seguir en el proyecto o en la empresa. Entonces es muy importante que haya, si bien haya una coordinación, una adecuación de intereses, el interés que prima tiene que ser siempre el interés general. Remuneración del personal tiene que ser por supuesto una remuneración justa, una remuneración que alcance para cubrir las necesidades básicas como mínimo y por supuesto dentro de las necesidades básicas entran cuestiones de recreación y hoy en ese sentido tenemos un problema muy grave en este país. ¿Sí? Los sueldos no alcanzan para cubrir necesidades básicas, entonces después es muy difícil poder incentivar a los empleados. Es muy difícil darle un incentivo a un empleado que no cubre sus necesidades básicas. Bueno, no puede llegar a fin de mes con el sueldo, con la comida, con los impuestos, entonces ahí hay un círculo vicioso muy grande, lamentablemente. Centralización tiene que ver con básicamente siempre hay una cabeza principal que centraliza la toma de decisiones, que no quiere decir que tome todas las decisiones, sino que de alguna manera coordina todas las decisiones que se van tomando desde abajo hacia arriba. Primero baja una línea y después finalmente el que decide o el que toma la decisión final va recibiendo sugerencias, ¿sí? Y el que termina tomando la decisión final, consensuada o no, pero de alguna manera coordina ese consenso, es una sola persona. Siempre hay un gerente general, ¿sí? Que es el encargado de ejecutar la estrategia de la empresa y lograr que sea exitosa y que la empresa tenga superávit, digamos, sea una empresa sana y genere ganancias, ¿sí? Jerarquía está muy relacionado también con esto. Tiene que existir jerarquía, sobre todo en la toma de decisiones. La jerarquía tiene que existir por una cuestión de que si bien, por ejemplo, se está mucho trabajando hoy, se está teniendo mucho el trabajo en equipo, siempre tiene que haber un responsable del equipo, siempre tiene que haber alguien que coordine y que como decía recién, en esta toma de decisiones en conjuntos y compartidas sea el que nuclee, el que coordine este proceso de entendimiento, de consenso, ¿sí? Y finalmente sea él el que sintetice la mejor decisión a tomar, ¿sí? Orden, por supuesto, el orden es fundamental, sobre todo para los proyectos, para ir cumpliendo con las distintas etapas y ya vamos a ver que es muy necesario que los proyectos tengan, bueno, que lo vimos en la clase pasada, que tengan un calendario. Entonces el orden va permitiendo que se vayan cumpliendo los calendarios tanto de los proyectos como de las empresas, ¿sí? El orden es fundamental para cualquier empresa. Hoy por hoy la mayoría de las pymes, la tasa de fracaso de las pymes es muy alta porque no hay orden, no hay profesionalización. Entonces el principio del orden creo que es uno de los más importantes. Equidad tiene que ver con que obviamente todos los empleados tienen que ser tratados por igual, no deben sentir que hay beneficios para algunos en perjuicio de otros, ¿sí? Tiene que haber una equidad interna muy importante, también externa, ¿sí? La equidad de sentir que el trabajo es bien remunerado y no que en otras empresas pagan mucho más que en la mía, ¿sí? Bueno, es muy importante lograr ese sentido en la gente para formar equipos. Estabilidad de personal está muy relacionado con lo de recién, ¿sí? Uno de los grandes problemas de las empresas
que no trascienden o que no crecen. Lo he visto personalmente, es la rotación. La rotación de personal es un costo altísimo, las empresas no lo entienden, pero es un costo muy grande porque preparar a una persona lleva mucho tiempo e insume muchos recursos. Entonces la estabilidad de personal es fundamental, sobre todo en el aprendizaje, porque la gente va aprendiendo también a hacer las cosas mejor y se vuelve más eficiente. Iniciativa quiere decir que hoy por hoy, sobre todo la iniciativa desde abajo también es valorada, ¿sí? La participación, que los empleados se involucren, que bueno, que quieran participar de la toma de decisiones, que se pongan la camiseta, que estén involucrados con la empresa, ¿sí? Y por último, unión de personal. Es fundamental esto, sobre todo para lo que es bienestar organizacional y el clima organizacional. Es determinante, ¿sí? Una empresa con mal clima organizacional, con poca unión de personal, es muy difícil que logre trascender. Un proyecto lo mismo, ¿sí? Bien, luego viene Taylor con su teoría científica, ¿sí? Dentro de, como dijimos, dentro de la escuela clásica tenemos la teoría clásica y la teoría científica. Taylor de alguna manera es como que tiene una visión más mecanicista, ¿sí? De la empresa. Como dice acá, los trabajadores podrían ser reajustados como las máquinas, recalibrar sus engranajes mentales y físicos para mejorar la productividad. Básicamente, en pensar a los empleados como un recurso bastante similar a lo que sería un robot. Estamos hablando de principios del siglo XX. Claramente que la visión acá, como dice acá, como dice la primera frase, es que la eficiencia lo es todo. Sí, además de mecanicista, es bastante mercantilista, por decirlo de alguna manera, esta visión. Entonces, bueno, él, que a ver, esto no quiere decir que haya estado equivocado, eran otros tiempos, pero por supuesto que estas cuestiones, algunas mantienen vigencia hasta hoy, ¿sí? El hecho de que la eficiencia es todo, bueno, sigue eh, bastante vigente, lo que no quiere decir que los trabajadores tengan que ser reajustados como máquinas, ¿sí? Eso es imposible, los trabajadores tienen sus vidas personales y es necesario mantenerlas. Hoy por hoy ya vamos a ver que se daban en su momento se tenía en cuenta mucho menos las vidas personales y las necesidades de los empleados, ¿sí? Bien, bien, disculpen el corte, fue por un ruido externo, tuve que este, retomar la capacitación, la clase con posterioridad porque bueno, el, el ruido ambiental no me dejaba continuar bien. Bueno, retomamos entonces desde la parte de la teoría científica de Taylor, donde bueno, hablábamos sobre todo en la eficiencia y hacíamos hincapié en la eficiencia y la importancia que hasta el día de hoy tiene eficiencia, pero ya con otra visión mucho más humana de la eficiencia, ¿sí? Bien, en esta teoría científica, Taylor define distintos roles, sobre todo para las tres jerarquías básicas de cualquier empresa, que es la alta gerencia, que es la que se encarga de pensar y diseñar la estrategia, la administración, que se encarga de mantener la estabilidad y la eficiencia, de alguna manera es bajar eso que piensa y administrar los recursos operativos para lograr el cumplimiento de los objetivos que se plantean en esa estrategia. Y por último los trabajadores, que básicamente es hacer lo que se les dice. Obviamente que en algún punto sigue siendo así, pero hoy por hoy, como decíamos recién, se humaniza un poco más y se le da más participación al empleado, sobre todo para incentivarlo y hacerlo sentir parte de la empresa, ¿sí? Eh, Bien, lo que se logra acá es el desarrollo de organizaciones burocráticas. La palabra burocracia a lo largo del tiempo ha tomado una connotación negativa, sobre todo porque la burocracia ha pasado a ser un concepto en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? La burocracia no es mala, la burocracia tiene que ver con los controles
que muchas veces son necesarios, ¿sí? Siempre son necesarios los controles. Lo que pasa que se ha tomado por burocracia a el exceso a veces irracional de controles. Y la realidad es que no. La burocracia representa la existencia de controles y eso es muy importante. Eh, estas organizaciones burocráticas, por supuesto, se basaban en una autoridad, una responsabilidad bien definidas, registros formales y aplicación uniforme de reglas estándares. Imagínense que eso, al día de hoy, es importante en las empresas, las reglas claras, qué es lo que tiene que hacer cada uno, de responsabilidades definidas en ese caso, que haya un registro formal de qué es lo que tiene que hacer cada uno, para que después no ocurran, para eso existen hoy los manuales de funciones, los manuales de procedimiento. En empresas profesionalizadas, hoy por hoy es fundamental, porque si no ocurre que todo está en la cabeza de las personas que lo ejecutan y, y no hay estandarización sobre la cual medir si las cosas se están haciendo bien. Es más o menos lo que a cada uno le parece y eso no nos permite ir poniendo objetivos ni controlando. No hablamos de los extremos, las personas claramente no son máquinas, la visión mecanicista de las personas no se puede aplicar, sobre todo hoy más que nunca. En su momento tampoco era lo ideal, pero no existía esta visión humanística que vamos a ver posteriormente ahora, con la Escuela de las Relaciones Humanas, ¿no? Que empiezan a ver que las personas, bueno, justamente son personas, y necesitan ser tratadas como tal, ¿sí? Esto surge ya muy avanzado el siglo XIX, pasado la mitad del siglo XIX, a través de un experimento que se le llamaron los experimentos de Hawthorne, que como conclusión básicamente trajeron que el trato positivo de los empleados mejora su motivación y productividad. O sea, hoy por hoy parece una obviedad, pero en ese momento era un descubrimiento importante, era un paso importante este, hacia bueno, todas las teorías de motivación que surgieron, incluso un poco antes que esto, pero ahí se empieza a aplicar y de alguna manera empiezan a generarse este trato humano hacia las personas que es absolutamente necesario e indispensable para garantizar el buen desempeño, ¿sí? Como dice ahí, sienta bases para el liderazgo, la motivación, la administración de recursos humanos, ¿sí? El sistema, como dice ahí, jerárquico, los enfoques burocráticos continuaron siendo el enfoque primario. Digo, si bien se empezaron a reconocer, eh, hasta el día de hoy hay una lucha por, eh, por dar más importancia a las personas que que a las ganancias, por decirlo de alguna manera. Es una cuestión de equilibrio. Ninguna empresa sobrevive sin ganancias, pero tampoco ninguna empresa sobrevive sin personas. El tema es el foco principal, ¿dónde está? ¿Sí? Que eso es un poquito la batalla que tenemos que ganar los que nos dedicamos un poco a la parte de bienestar organizacional. Bien, después aparece, con las teorías de diseño organizacional, aparece la parte de las burocracias flexibles, ¿sí? Obviamente, ¿qué ocurre? Se empiezan a generar mayores cambios y estos mayores cambios empiezan a exigir mayor adaptabilidad. Entonces, como dice ahí, a partir de la década del 80, parece hace mucho, pero no fue hace tanto, hace 40 años, eh, se empieza a caracterizar, bueno, por culturas organizacionales que empiezan a valorar personal reducido, ¿sí? Porque ya las fábricas, eh, si bien la aparición de la tecnología es lo que irrumpe un poco acá, las maquinarias empiezan a necesitar menos gente. Entonces, las empresas empiezan a trabajar con menos personal, se empieza en esto del cambio continuo, se empieza a valorar y a implementar mucho la flexibilidad, el aprendizaje, porque el aprendizaje aparecían todo el tiempo nuevas tecnologías, no todo el tiempo, digamos, con mayor velocidad empezaban a aparecer nuevas tecnologías y había que adaptarse. Sí, en la década de los 80 diría a principios de los 90, uno de los grandes cambios que hubo fue el pasar de la máquina de escribir a la computadora y eso generó este,
Eso generó una disrupción grandísima. El aprendizaje fue fundamental. La respuesta rápida del cliente, se empezaron a acelerar los tiempos, cada vez se aceleran más, y eso tiene que ver mucho con la tecnología, la comunicación, la inmediatez de la información. ¿Mm? Obviamente los empleados comprometidos y los productos de calidad, ¿sí? Empezaron a cambiar las culturas organizacionales. Entonces los empleados empezó a valorar más, como dijimos recién, a partir de la escuela de recursos de las relaciones humanas, se empezaba a valorar más el compromiso del cliente, del empleado, perdón. Por supuesto que las tecnologías van haciendo aumentar los productos de calidad. Todo esto llevó, todo esto, este rediseño organizacional lleva básicamente a mejores calidad, menores costos, mayor innovación y más competencia, ¿sí? Y por supuesto todo esto dentro de un entorno de cambio. La tecnología es fundamental acá. La aparición de la tecnología empieza a hacer más eficientes las operaciones y a exigir, por supuesto, más adaptabilidad y flexibilidad. La teoría de la contingencia aparece después, tiene que ver básicamente con todo este enfoque de, de la influencia del entorno dentro de las empresas, ¿sí? Los entornos donde las empresas se desarrollan tienen una influencia innegable sobre las empresas, y por supuesto que sometido a entornos cada vez más cambiantes, las empresas tienen que flexibilizarse, y sobre todo en un país como el nuestro donde los entornos, no existe el largo plazo prácticamente, los entornos van cambiando año a año, inclusive a veces en momentos como hoy, mes a mes, con una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Ha tenido que haber un gran ajuste al entorno, y han sobrevivido las empresas. Esta ha sido el corolario de la teoría de la contingencia. Han sobrevivido las empresas que han sabido adaptarse. Por eso es tan importante la flexibilidad, ¿sí? Y como dice acá, lo que funciona en un escenario puede no funcionar en otro. No existen las recetas mágicas. No tiene sentido copiar lo que hacen empresas, por ejemplo, en otros países para aplicarlo acá. El entorno argentino es muchísimo más hostil que cualquier entorno de otro lado. Sí puedo decir que una empresa que logra adaptarse bien a este país tiene bastantes posibilidades de éxito en otros países, ¿sí? Pero eso no quiere decir que otras empresas puedan adoptarlo como una receta, ¿no? Cada entorno es diferente. Eh, Fíjense que ahí dice el enfoque gerencial correcto es contingente con la situación de la organización. Bien, y posteriormente aparece Mintzberg con una teoría de diseño organizacional en donde él divide la empresa en 5 grandes bloques, ¿sí? Son los que están acá caracterizados. Él dice que bueno, hay en principio una alta dirección, ¿sí? En inglés sería top management, eh, que es básicamente los que diseñan las estrategias, los que bajan las ideas, responsables de realizar, de asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados, ¿sí? Y o por supuesto de estar pensando todo el tiempo tácticas y estrategias nuevas para el crecimiento de la empresa. Posteriormente vienen los mandos medios, ¿sí? Que son los encargados de alguna manera ejecutar esa estrategia que baja a la alta dirección. Pero ejecutar tiene que ver con administrar los recursos disponibles, organizarlos y llevar a cabo toda este plan que se diagrama desde arriba, ¿sí? Como de alguna manera como soporte de esta ejecución aparecen dos sectores muy importantes que tienen que ver uno con el soporte técnico, technical support staff, o la tecnoestructura también se le llama en Mintzberg, que tiene que ver con todos aquella parte más, no sé si científica es la palabra, pero sí más técnica, donde se diseñan, ¿sí? Por ejemplo, un área de investigación y desarrollo para diseñar nuevos productos, o los métodos de producción, o investigaciones, todas estas cuestiones técnicas que son fundamentales para el desarrollo de productos nuevos, para el desarrollo de mercados, para nuevos clientes, ¿sí?
Por ejemplo, el área de marketing puede estar dentro del soporte técnico, ¿sí? Obviamente el área de producción y, como dijimos, investigación y desarrollo de nuevos productos. Después hay un soporte administrativo, que es el que básicamente sostiene la actividad de toda la organización con registraciones, ¿sí? El que va controlando la parte contable, por ejemplo, que va controlando contable y financiera, ¿sí? Toda la evolución de la empresa, evolución financiera, que es un poco lo que nos compete a nosotros en esta materia. Y va haciendo los registros y va controlando. Bueno, toda esa parte de soporte administrativo es fundamental. Y por último, el centro técnico, que se le llama acá, o vendría siendo el núcleo operativo, se le llama también, que son aquellos que básicamente ejecutan en última instancia todo lo que se diseña desde arriba, ¿sí? Básicamente es el personal operativo, que es el que lleva a cabo el servicio o elabora el producto final de la empresa. Bien, el objetivo del diseño organizacional básicamente son dos, como dije al principio. Determinar la estructura organizacional administrativa óptima, básicamente es qué es lo que vamos a necesitar para funcionar de manera óptima, qué es lo que necesitamos, que no falte ni que sobre, porque eso todo se traduce en costos. Y generalmente los costos fijos, vamos a ver, siempre son los más difíciles de afrontar. Entonces tiene que haber una estructura óptima diseñada para que nuestro proyecto funcione y los costos del proyecto no sean mayores a sus beneficios y esto determine el fracaso del mismo. Y planes de trabajo administrativos, ¿sí? Como dice acá, requerimientos de recursos humanos, locación, muebles, enseres, equipos y tecnología y financieros para atender los procesos administrativos. Básicamente es no solo determinar qué es lo que voy a necesitar, sino de alguna manera administrarlos de manera eficiente, ¿sí? O sea, armar un plan para que todos estos recursos sean administrados de la mejor manera y no generen estas rupturas entre ingresos y costos que nos puedan costar la vida del proyecto. Esto es fundamental. Los mayores errores en los proyectos tienen que ver con el cálculo de costos e ingresos, ¿sí? Muchas veces se es muy optimista, por ejemplo, con el armado de una estructura organizacional y después esos costos fijos no se pueden sostener en el tiempo y muchas empresas terminan fracasando. Hoy la pandemia, por ejemplo, volviendo al tema de la pandemia, ha puesto de manifiesto esto de una manera muy clara. La mayoría de las empresas que sobrevivieron o no han sobrevivido son las que han podido mantener una estructura organizacional de bajos costos, ¿no? Porque han podido afrontar eficientemente esta caída en la actividad porque no tenían costos fijos muy altos que afrontar, ¿sí? De hecho, fíjense, les pongo un ejemplo muy claro de lo que son los costos fijos. Por ahí puede sonar algo polémico, no quiero politizarlo, pero por ejemplo empresas como Falabella que cierran sus puertas en el país y que en realidad hay muchas dudas de si cierran las puertas porque no ganan o realmente cierran las puertas de las tiendas físicas, porque se dieron cuenta que los hábitos de consumo en pandemia cambiaron mucho y la gente se volcó muchísimo a comprar por internet y de golpe las ventas por internet pueden sostener un negocio muchísimo más rentable porque no tenemos una estructura organizacional muy amplia, ¿sí? Con una serie de personas, porque ya ni siquiera son personas las que atienden en una página web o en una página de compras por digamos por compras por no me sale la palabra, bueno, pero es una tienda virtual. Entonces, bueno, se reducen mucho las estructuras de costos y la empresa pasa a ser muchísimo más rentable. Hay muchos casos, ¿sí? Hay muchos casos. Los bancos son un caso también particular. Los bancos se dieron cuenta en pandemia que con un 50% de la dotación de personal podían funcionar perfectamente, porque todo se va automatizando. Volvemos a lo que decíamos recién de la revolución industrial y en la evolución de la tecnología, cómo va cambiando y la tecnología va haciendo que las estructuras
puedan ser más pequeñas y con menores costos, ¿sí? Bien, posteriormente de esta evaluación de diseño organizacional aparece la evaluación financiera del proyecto, que básicamente tiene una finalidad clara, que es determinar la rentabilidad de ese proyecto, ¿sí? La tipología del estudio financiero, acá hay un resumen, lo vamos a ir viendo de a poco en esta misma imagen, ¿sí? Un poco ya habíamos visto la parte de las etapas en la clase anterior, ¿sí? Son 4 etapas: la etapa de preinversión, instalación, funcionamiento y liquidación. La etapa de preinversión es todo el análisis previo que se hace antes de realizar los desembolsos, en donde yo me voy a tratar de no asegurar, porque nunca se puede no se puede asegurar al 100%, ya lo vamos a ver, pero yo voy a tratar de reducir al mínimo los riesgos de fracaso, recaudando información previa a la inversión para yo estar seguro de hacerla, o de retirarme de ese proyecto antes de iniciado, o sea, antes de llevar la idea a cabo, ¿sí? Posteriormente viene la instalación, que es una vez que yo la factibilidad inicial me da positiva, yo voy a hacer los desembolsos correspondientes y voy a instalar todos los recursos y las estructuras que necesite para llevar adelante el proyecto. Una vez que eso está instalado, aparece la etapa de funcionamiento, donde yo voy haciendo controles financieros a lo largo del proyecto para controlar que las ganancias son mayores que las pérdidas, que los costos, perdón, que no hay pérdidas. Y por último, los ingresos, perdón, son mayores que los costos, hay ganancia y no pérdida, ahí está dicho correctamente. Y por último, la liquidación, que es ya una vez que se cumplieron los objetivos, se cierra el proyecto, ¿sí? Bien, los recursos que se ocupan en estas distintas etapas, bueno, tanto en la etapa de preinversión como de instalación, donde yo todavía no empiezo a operar, yo tengo 3 recursos básicos, que es la inversión fija, perdón, la inversión diferida y el capital de trabajo. La inversión fija básicamente son todas las instalaciones y los recursos tangibles en los que yo invierto, pero básicamente no se gastan, ¿sí? No son de consumo, sino que yo los invierto una vez y los utilizo, tienen una vida útil, los utilizo a lo largo de todo el proyecto, ¿sí? La inversión diferida es similar, no hay un consumo de esa inversión, un consumo inmediato, pero no son productos no son elementos tangibles, ¿sí? Son más bien inversiones en capacitación, en conocimientos, investigación y desarrollo, ¿sí? Pero son inversiones, ¿por qué? Porque eso va a quedar para el proyecto, ¿sí? Y eso va a generar, por supuesto, mayores ingresos, ¿sí? Y por último está el capital de trabajo, que tiene que ver con todo lo necesario yo para ejecutar mi actividad diaria, ¿sí? El capital de trabajo es básicamente lo que yo necesito para trabajar y que se va consumiendo y yo lo voy reponiendo, ¿sí? Los recursos después en la etapa de funcionamiento básicamente tienen que ver con los ingresos que se generan y los costos en los que se incurre. Básicamente la ecuación tiene que ser positiva, quiere decir que los ingresos siempre tienen que ser superiores a los costos, si no eso va a dar pérdida y el proyecto va a estar destinado al fracaso. Bien, según cada etapa hay distintos problemas a resolver, ¿sí? En una etapa de preinversión lo que tenemos que resolver es el financiamiento de la inversión, quiere decir cómo va a estar sostenida nuestra inversión, a través de qué recursos, van a ser recursos nuestros o recursos de terceros. En la instalación lo que vamos a tener que resolver es la evolución financiera de la empresa, ¿sí? Eso está, perdón, más en la etapa de funcionamiento, la evolución financiera de la empresa, cómo va evolucionando financieramente la empresa, ¿sí? Y por último, en la liquidación, el problema a resolver va a ser la estimación del valor de realización de las inversiones, ¿sí? De aquí van a salir tres asuntos determinantes para el proyecto, que van a ser las inversiones que se van a hacer. Es muy importante saber en qué yo voy a tener que invertir para llevar adelante el proyecto. El presupuesto de ingresos y costos, básicamente
quiere decir con las inversiones que yo voy a hacer y los gastos que voy a tener que incurrir, cuáles van a ser los ingresos que yo voy a necesitar para que el balance sea superavitario, ¿sí? Quiero decir que, este, que dé ganancias y no pérdidas. Y por último, el financiamiento, ¿sí? Cómo voy a adquirir todos esos recursos, esas inversiones que yo voy a hacer, de qué manera me voy a hacer de los recursos económicos para adquirirlos. Bien, en la fase de preinversión, habíamos visto cuatro fases que dijimos recién: preinversión, instalación, funcionamiento y liquidación. La fase de preinversión tiene 4 etapas distintas, ¿sí? Y cada etapa, esto lo habíamos visto rápidamente en la clase anterior, la diferencia entre las etapas tiene que ver con la cantidad y la calidad de la información, como dice ahí a la izquierda, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer es la identificación y selección del tema del proyecto. Esto básicamente es el planteo de la idea de qué se va a tratar el proyecto, ¿sí? Generalmente estas ideas suelen surgir de muchas fuentes distintas, ¿sí? Suelen surgir de experiencias propias, de necesidades insatisfechas propias, suelen surgir de conversaciones con conocidos. Hay muchas fuentes, puede salir de negocios, de imitaciones de negocios que nosotros creemos que podemos mejorar, pero lo importante es que primero surge una idea vaga, por decirlo de alguna manera, y que yo después tengo que ir mejorando, sobre todo con recabar información para darle una forma final, ¿sí? A medida que yo voy recabando información, le voy dando voy ingresando en esta segunda etapa de perfil preliminar, en donde yo ya voy teniendo una idea más acabada del proyecto y de lo que quiero lograr. Luego, una vez que yo ya tengo definida este perfil preliminar, te tengo definido lo que quiero y hacia dónde quiero apuntar y hacia dónde va a ir mi proyecto, voy a hacer un estudio previo de factibilidad o anteproyecto, que quiere decir que básicamente voy a ir buscando a lo mejor en experiencias mías anteriores o en experiencias de conocidos o de competencia, de quien va a hacer competencia, voy a hacer un estudio de qué tan factible o de qué tan posible es la idea que yo estoy teniendo, si ya se desarrolló, si nunca se desarrolló, si hay cuestiones similares que tengo que imitar, cuestiones que tengo que evitar, y ahí voy a hacer el llamado anteproyecto. Y finalmente, ya cuando tenga la información necesaria, a partir de ese anteproyecto empieza a recabar información mucho más específica de lo que yo necesito, y empiece tal vez a diseñar una encuesta, varias encuestas, no una, para realizar una investigación de mercado seria. Y bueno, finalmente cuando tenga la información de ese estudio de mercado, ya voy a tener un proyecto definitivo, donde, como dice ahí, se llama estudio de factibilidad porque es lo que me va a decir finalmente si la idea que yo tengo o el proyecto que yo diseñé realmente tiene posibilidades de éxito o no. En esta fase de preinversión o factibilidad, también hay distintas categorías de estimaciones financieras que yo voy haciendo, ¿sí? En la medida también que voy recabando información. Fíjense que el gráfico de aproximación es similar al de información porque están muy relacionados, ¿sí? Mientras yo más información tengo, más aproximado voy a estar a una situación real. Entonces, se realizan 5 etapas del manejo de esta información. La primera es la estimación del orden de magnitud, ¿sí? Que con esa primera etapa yo puedo aproximarme a desde un 50 a un 40% de la realidad de lo que va a ocurrir, ¿sí? Luego de que está esa estimación de orden de magnitud, hay una estimación de estudio que se le llama, donde yo me aproximo entre un 40 a un 25% de la realidad. Después viene la estimación preliminar o factorizada, donde yo ya voy recabando perdón, información más específica de la actividad que yo voy a realizar. Y ya fíjense que esa aproximación va aumentando, un 25 a un 15%, pasa a un 15% de diferencia. Finalmente la estimación definitiva o de control del proyecto, que tiene que ver con básicamente ya estar cerrando la idea
y dejar muy en claro a qué me voy a dedicar y cómo lo voy a hacer, con mucha más información, ¿sí? La aproximación pasa a ser al 15 a un 10% de lo que va a ser en realidad, y por último una estimación de detalle, que básicamente yo en esa estimación de detalle voy a necesitar, voy a incluir todos los recursos que voy a necesitar. Ya ahí me empiezo a meter con los recursos y con números más precisos de lo que yo voy a ejecutar. Esa estimación de detalle debería llevarnos a una aproximación del 10 a 5%. Esto no es para nada imposible. Son estudios que deben hacerse de manera muy profesionalizada, para que los números sean reales y nos puedan dar información certera. ¿Sí? La idea es reducir el riesgo al máximo. Lamentablemente muchos de los proyectos arrancan con estimaciones iniciales como la de orden de magnitud, o una estimación de estudio, en donde básicamente yo hago números, pero hago números a grosso modo de ingresos y costos de recursos que voy a necesitar o que estimo que voy a necesitar, pero no hay, por ejemplo, no hay un flujo de fondos proyectado, no hay ventas proyectadas, ¿sí? Que eso ya va más en una etapa de estimación definitiva, y por supuesto que no hay presupuestos, no se arman presupuestos como se haría en una estimación de detalle, donde yo voy a presupuestar absolutamente, voy a definir de manera numérica y en términos económicos todos los recursos que yo voy a necesitar para que este proyecto funcione de manera correcta. Bien, los componentes de la inversión, ¿sí? Dentro de una inversión, pasando de la fase de preinversión o factibilidad, cuando ya entramos en una fase preliminar, empezamos a hablar de lo que vamos a necesitar en una inversión. Básicamente son investigaciones y estudios previos. Fíjense que todas las investigaciones que hagamos en esta etapa de preinversión, todas estas estimaciones que estamos haciendo acá, van a tener un costo, y generalmente no son costos bajos. Una investigación de mercado, hacer una investigación de mercado tiene un costo bastante alto, pero son herramientas que nos permiten nunca asegurar, pero sí reducir los riesgos al mínimo, ¿sí? Los riesgos de fracaso. Entonces las investigaciones y estudios previos son inversiones que van a generar un desembolso, pero que son absolutamente necesarias. Estudios de factibilidad, patentes, licencias, tienen que ver con cuestiones más legales, por ejemplo, de factibilidad de desarrollar ciertas actividades en un determinado lugar, si está permitido o no, patentar algunos procedimientos para que después no sean copiados, pagar licencias justamente es lo contrario, pagar licencias para llevar a cabo procedimientos que ya están patentados, ¿sí? Todo eso tiene que estar estimado, porque para tener una correcta estimación, para la redundancia, de la inversión que yo voy a hacer, necesito tener bien en claro todos esos números que van a sumar en costos, ¿sí? Terrenos y su adecuación, por supuesto, si yo tengo que llegar a adecuar. Esto aclaro antes de seguir que son componentes de una inversión típica industrial, por decirlo algo, de fabricación, ¿sí? Lo voy a pasar rápido porque no todos los proyectos lo tienen, pero sí muchos de ellos están presentes en la mayoría de los proyectos, ¿sí? Terrenos de su adecuación no es uno de ellos, ¿sí? No todos los proyectos implican adecuar terrenos. Edificios e instalaciones, lo mismo. No necesariamente voy a necesitar en un proyecto un edificio de instalación, pero bueno, son costos que yo tengo que tener en cuenta al momento de estimar la inversión. Maquinaria y equipo para producción, si yo voy a producir, si no, si tengo una empresa de servicios no lo voy a necesitar. Maquinaria y equipos para laboratorios y talleres, ¿sí? También de alguna manera tiene que ver mucho con proyectos productivos. Equipos e instalaciones para administración, esto sí es
un elemento que suele estar, porque todas las empresas necesitan administración sí o sí, entonces vamos a necesitar computadoras, vamos a necesitar alguna impresora tal vez, teléfonos, celulares, un montón de cosas que hacen a la administración. Proyectos complementarios es si yo, por ejemplo, tengo que desarrollar algún proyecto relacionado con lo que yo estoy haciendo ahora, para llevarlo a cabo, tengo que hacer un proyecto de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, que sé yo, eh, no voy a comprar un edificio de instalación, voy a construir, entonces tengo que armar el proyecto de construcción. Bueno, gastos de construcción, ¿sí? Si es necesario, esto no en todos lados, no en todos los proyectos aparece. El proyecto complementario está claro que tampoco. El arranque o puesta en marcha sí, es fundamental para cualquier tipo de proyecto, porque yo siempre tengo que hacer desembolsos para que el proyecto comience, y lo tengo que tener en cuenta. Muchas veces dentro de estos costos de arranque o puesta en marcha, por ejemplo, cuando yo inicio una empresa nueva, tengo que saber que los primeros años, no sé si años, pero los primeros meses seguro, no voy a generar ingresos, no voy a generar ganancias. Entonces es fundamental que yo presupueste cuáles son los ingresos que yo tengo que tener contemplados para yo poder vivir. Esto es un error que se comete muy frecuentemente, ¿sí? Uno piensa que abre una empresa y la empresa empieza a dar ganancias. Y les diría que en el 99% de los casos esto no ocurre. Entonces siempre hay que tener proyectado una serie de ingresos necesarios para mantenerse los primeros meses que la empresa no va a dar ganancias. Gastos financieros en la instalación, ¿sí? En la etapa de instalación es fundamental. Estos gastos financieros siempre van a existir. Tengo que tenerlos presentes y tomarlos como componente de la inversión. Y por último, el capital de trabajo, que en todo proyecto tiene capital de trabajo, que tiene que ver con todos estos recursos que yo voy a necesitar para realizar la actividad que realizo, que voy a efectuar a través de mi proyecto, ¿sí? Componentes de la inversión, esto es muy importante, ¿sí? Es de alguna manera es tomar estos elementos y dividirlos en tres grupos principales, ¿sí? Es la clasificación más importante de los componentes de la inversión. Las inversiones se dividen en inversiones fijas, inversiones diferidas y capital de trabajo. Esto creo que lo vimos y lo hablamos recién acá. Inversión fija, inversión diferida y capital de trabajo, si lo ven acá en los recursos, ¿sí? ¿Qué significa cada uno? Bueno, como lo expliqué recién, la inversión fija son todas estas desembolsos que yo voy a hacer en elementos que van a quedar como parte del proyecto de manera permanente, ¿sí? Eh, son en general bienes tangibles, ¿sí? Pueden haber algunos intangibles, ¿sí? Pero como por ejemplo una marca, invertir en una marca, ¿sí? Eh, pero generalmente los más comunes son tangibles, como bueno, invertir en un edificio, ¿cómo se llama? No quiero dar el término contable, en un automotor, un automóvil, una camioneta, un camión, una retroexcavadora, lo que sea que yo vaya a usar de manera permanente como parte del proyecto para poder generar los productos y servicios que yo voy a prestar. Después vienen las inversiones diferidas, que tienen que ver más con el conocimiento, con las capacitaciones, con el desarrollo de métodos de producción. Cuánto voy a tener que invertir yo en un laboratorio a lo mejor, ¿sí? Más que nada no en la parte física del laboratorio, sino incluso en las personas que lleven adelante cuánto me sale el conocimiento necesario para poder capacitar a las personas que van a estar en un laboratorio, en un método de producción, ¿sí? Y por último el capital de trabajo, que como dije recién son todos los recursos que yo necesito para llevar a cabo mi actividad y que se van consumiendo. Por ejemplo, los insumos de producción, por ejemplo, para mantener los stocks de ventas, los inventarios, ¿sí? Cuánto yo necesito en la rueda del negocio, en la rueda diaria de ventas, compras, para que se mantenga mi actividad, ¿sí? Si yo me quedo sin insumos, no puedo seguir produciendo. Si yo me quedo sin stock, no puedo seguir vendiendo. Entonces el capital de trabajo es un elemento, una variable contable muy importante a tener en cuenta
para garantizar la eficiencia del proyecto, ¿sí? Bien, acá lo vemos en un cuadrito explicativo, los componentes de la inversión dividido en tres. Por ejemplo, inversión fija, tenemos terreno, máquina, equipo y vehículo en momento 1 y momento 2, ¿sí? En la etapa de instalación, yo hago la inversión en terreno, en maquinaria, equipo y en vehículo, ¿sí? En momento 1 de la instalación, momento 2 de la instalación. Después, en el momento 1 de la instalación, hago una inversión diferida, que tiene que ver con la investigación previa, por ejemplo, un estudio de mercado, como decíamos recién, o los estudios de factibilidad. Bueno, que esto no los nombré, son dos ejemplos interesantes que tienen que ver con la inversión diferida, más allá de lo que hablé yo del conocimiento, la capacitación, el desarrollo. También están estas inversiones, ¿sí? En investigación un poco es inteligencia, ¿no? Hacer inteligencia de mercado. Y por supuesto los estudios de factibilidad tienen más que ver con una cuestión legal, porque yo tengo que ver, por ejemplo, si mi actividad va a generar, por ejemplo, una actividad industrial, va a generar cierta contaminación. Bueno, me tienen que hacer los estudios ambientales para ver si yo puedo desarrollar esa actividad donde yo quiero. Pero eso, ¿por qué son inversiones? Porque eso son cuestiones que quedan durante todo el proyecto y que son las que me permiten a mí desarrollar el proyecto de manera eficiente y generar ganancias, ¿sí? Y por último, el capital de trabajo, que si ustedes prestan atención, solo aparece en la etapa de funcionamiento, no en la etapa de instalación. Si el capital de trabajo, al ser justamente lo que yo necesito para el ruedo del negocio diario, fíjense, aparece el efectivo y los inventarios, aparecen recién en una etapa de funcionamiento de la empresa. Obviamente abajo están sumados los totales. Otro elemento importante son los costos, ¿sí? Los costos se pueden clasificar de varias maneras. Acá en esta primera figura vemos una clasificación funcional. Es bastante sencillo. Tenemos costos de producción, de distribución, de administración y financiero. Los costos de producción son aquellos que se utilizan en los que se incurre para la transformación de materias primas en productos, ¿sí? Básicamente es los procedimientos, los costos en los que el que yo voy a afrontar para poder desarrollar el producto o servicio que yo voy a dar, ya sean sueldos, ya sean materias primas, ¿sí? Los costos de distribución tienen que ver con empaque, venta, envío y promociones, los costos en los que yo incurro o los gastos en los que yo incurro para poner el producto para poner el producto de mi fábrica o de mi empresa en manos del consumidor final. Perdón, no necesariamente el consumidor final no es un término correcto, es el cliente, mi cliente final. Puede ser el consumidor final o puede ser un mayorista, un minorista. Los costos de administración, que tienen que ver con la dirección general de la empresa, es todo lo que yo necesito para efectuar la administración de la empresa, ¿sí? Tanto volvemos en cada uno de estos costos aparecen también los sueldos, ¿sí? Sueldo de administración, sueldos de distribución, sueldos de producción, pero también aparecen, bueno, otros costos particulares de cada sector, ¿no? En este caso, qué sé yo, por ejemplo, podemos hablar de, como decíamos recién, comprar una notebook para administración es un costo. Hoy por hoy se está gastando menos en papelería, pero en algún momento el costo en papelería era un costo muy representativo, ¿sí? Porque todo quedaba registrado en papeles y los registros todos eran en papeles, entonces era muy importante. Los costos de librería, por ejemplo, ¿sí? Los costos de impresiones, se usaba muchísimo y se gastaba muchísimo dinero en impresiones, en toner, en cartuchos de tinta, ¿sí? Hoy por hoy eso está muchísimo más reducido porque está todo digital. La digitalización, la verdad que ha sido un gran avance, sobre todo en el ahorro de costos y por supuesto en la cuestión del cuidado del ambiente. Y por último, los costos financieros, que tienen que ver con la utilización de recursos de terceros. Cuando yo me financio para realizar mi actividad, bueno, eso va generando costos que yo tengo que afrontar
mensualmente, sobre todo los costos financieros están traducidos en intereses de los préstamos que yo pido, ¿sí? Otra clasificación según la variabilidad son los costos fijos y los costos variables, ¿sí? Parece sencillo, la verdad que la clasificación es sencilla. El costo variable básicamente es el que varía según la cantidad de producción. Mientras más produzco, más costos variables tengo. Mientras menos produzco, menos costos variables tengo. Lo cual no quiere decir que la proporción sea mayor, ¿sí? Obviamente acá entra el concepto de economías de escala. A veces el costo variable siempre aumenta cuando yo produzco más. El tema es que en proporción, yo por ahí, gracias a las economías de escala, el aprendizaje, la experiencia, puedo ir reduciendo, la capacidad de negociación, puedo ir reduciendo el peso relativo de esos costos variables, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el costo por unidad pasa a ser cada vez menor, pero eso no quiere decir que no vaya en aumento el costo variable, ¿sí? Aumenta cada vez menos. Y los costos fijos son costos que siempre se mantienen en el mismo nivel, y por eso es tan importante planificarlos de antemano, porque muchas veces, como yo les dije más temprano, los costos fijos son los que condenan al fracaso a una empresa cuando no están bien calculados, cuando yo armo estructuras organizacionales muy grandes. Después, cuando viene una época mala, una época de crisis, es muy difícil afrontarlos. Les pongo un caso típico: alquilar instalaciones grandes, proyectando un nivel de ventas elevado, y que bueno, después cuando ese nivel de venta cae por una cuestión cíclica, por una cuestión económica, de coyuntura, los costos elevados de alquiler yo los tengo que seguir afrontando igual, y muchas veces eso es lo que me lleva a generar pérdidas. Entonces los costos fijos tienen que estar muy bien calculados, porque a veces son determinantes para el éxito de la empresa. Hoy por hoy, como dijimos más temprano, se busca generar estructuras más pequeñas, con menos personal, con menos costos de estructura física. Otra identificación que tiene que ver con otra clasificación que tiene que ver con la identificación del costo a una determinada unidad de costeo. Tiene que ver con los costos directos e indirectos. Los costos directos, por ejemplo, son fácilmente atribuibles a una unidad. O sea, yo puedo decir atribuirlo a un producto, a un área, a un proceso. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a ver, el costo, yo fabrico sillas, ¿sí? El costo, cada silla lleva 30 clavos, 2 metros cuadrados de madera. Bueno, yo puedo cuantificarlo, perdón, puedo identificarlo con ese producto en particular. O, por ejemplo, puedo decir, estos son costos de producción o costos de administración, ¿sí? O costos de marketing. Yo los puedo identificar. Entonces son costos directos de una unidad en particular. Como dice acá, mano de obra y materiales directos. Por ejemplo, el tema de mano de obra, yo puedo decir, a un operario le pago tanto dinero, tengo tantos operarios. Bueno, estos son los costos de producción. Son costos directos que están específicamente identificados con una unidad. Y los costos indirectos tienen que ver más con aquellos que no es fácilmente atribuible a una determinada unidad. Se conoce el monto global, pero no la incidencia específica. Por ejemplo, los servicios, la utilización de la luz. Bueno, ¿cuánto de la boleta de luz mensual yo puedo atribuir a atribuirle a una silla? Es imposible. ¿Cuánto le puedo atribuir al área de administración de luz? Y es imposible dividirlo, ¿sí? La mano de obra indirecta también. Por ejemplo, como mano de obra indirecta podemos decir, bueno, tengo la persona de limpieza, ¿sí? Ok, yo contrato a una persona de limpieza externa y me limpia, me cobra tanto y me limpia todas las áreas de la empresa. ¿Cuánto le voy a atribuir de ese costo de limpieza a cada área? Es muy difícil, porque lo hago por metros cuadrados. Bueno, por ahí es más costoso determinar eso que incluirlo como un costo indirecto, ¿sí? Como dice ahí, servicios, mano de obra y materiales indirectos, alquileres, por ejemplo, el alquiler. ¿Cuánto me sale el alquiler? ¿Cómo divido el alquiler
cómo incluyo el producto, el alquiler, la incidencia del alquiler en cada producto que yo genero. Disculpen otro ruido ambiental, continuamos con la clase. Bien, otro tema a tener en cuenta muy importante es la financiación, ¿sí? Ya es el último tema de esta clase, ¿sí? La financiación tiene que responder a dos asuntos principales. La financiación de la inversión y la financiación de la operación, ¿sí? La financiación de la inversión es el primer desembolso que vamos a hacer nosotros para poner a punto todos los recursos que vamos a necesitar para que el proyecto se convierta en una realidad, ¿sí? Para que podamos empezar a operar. Y una vez que empezamos a operar viene la financiación de la operación, que es decir, bueno, cómo vamos a sustentar la producción de bienes o servicios que vamos a generar con nuestro proyecto, ¿sí? Dentro de la financiación de la inversión tenemos que determinar cuáles son las fuentes de recursos que vamos a utilizar, ¿sí? Si vamos a recurrir a fuentes de recursos propios, a fuentes de recursos, a préstamos, perdón, y a partir de ahí definir nuestra estructura de capital. ¿Qué quiere decir esto? Fuente de recursos propios, básicamente, vamos a decir si vamos a usar fuentes propias o fuentes externas. Las fuentes propias son básicamente los recursos con los que ya contamos. Si lo podemos decir, mira, yo tengo un galpón, tengo un auto personal que lo voy a poner a disposición para hacer un reparto, ¿sí? Pero bueno, tengo que comprar un horno, supongamos que vamos a hacer una producción de panadería, tengo que comprar un horno, tengo que comprar un montón de cosas más, de herramientas, bueno, no las tengo, entonces voy a tener que salir a comprarlas. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a usar mis ahorros, voy a usar recursos propios, o voy a ir a buscar un socio, por ejemplo? Perdón, un socio no, un inversor, alguien que me ponga dinero y que yo después se lo voy a tener que devolver, ¿sí? Y o que va a participar, pero solo va a venir a retirar sus ganancias, y hasta que yo le devuelva de alguna manera la plata que invirtió. Hay muchos acuerdos que se pueden hacer en ese sentido. Generalmente, cuando yo busco un socio pasa a ser fuente de recursos propios, ¿sí? Cuando el socio es un inversor, pasa a ser externo, ¿sí? Bien, pero tengo que definir de la disponibilidad que yo tengo de recursos que me conviene, ¿sí? Si me conviene poner los recursos míos en función del proyecto, o a lo mejor no me conviene, a lo mejor me conviene los recursos que yo tengo utilizarlos para otra cosa y pedirme un préstamo, ¿sí? Como dice acá, una nueva fuente de recursos, ¿sí? Me pido un préstamo porque consigo un préstamo a tasa baja, ¿sí? A veces muchas empresas se rehúsan al uso de préstamos, pero hoy por hoy, por ejemplo, vuelvo a la situación actual de pandemia, hay muchos préstamos blandos que son muy convenientes, entonces está bueno siempre que yo vaya a incursionar en un proyecto, investigar siempre los programas de créditos blandos que existen, porque son muy convenientes y están muy poco difundidos, ¿sí? Y bueno, la estructura de capital va a surgir de este equilibrio entre fuentes de recursos propios y préstamos, ¿sí? Como dice, va a depender acá de tres elementos: la disponibilidad de capital propio, como yo les decía recién, que tengo yo para poner para el proyecto realmente, las condiciones de oferta y demanda de capital, es qué capacidad tengo yo de acceder a crédito, ¿sí? Y cuánto realmente necesito, ¿sí? Porque eso va a ser importante. Por ejemplo, yo capaz que tengo, si yo planteo un proyecto, ¿sí? y todo tiene que ser digamos, recursos externos o de terceros, ¿sí? Es muy probable, no muy probable, pero aumentan las posibilidades de que yo no pueda acceder a tanto dinero, ¿sí? No es lo mismo ir a una fuente, acudir a una fuente de financiamiento para que me financien todo el proyecto,
que generalmente no ocurre porque, por ejemplo, el Fondo para la Transformación, o no solamente el Fondo para la Transformación, no quiero particularizar ahí, el Fondo para la Transformación es una entidad gubernamental que se dedica justamente a esto, a financiar proyectos, pero la mayoría de estos créditos blandos te exigen un aporte de capital propio. Entonces, yo no puedo acudir a un crédito blando si no tengo un aporte propio de capital propio hecho para el proyecto, ¿sí? Eh, no así los bancos. Yo puedo acudir a un banco y pedirme un préstamo por el total del proyecto, ¿sí? El banco ni me va a preguntar para qué quiero el préstamo, me va a pedir una garantía, ¿sí? Ahora bien, lo que me va a cobrar el banco de interés es muchísimo más alto que lo que me va a cobrar un organismo que me da un crédito blando. Entonces, estas condiciones de oferta y demanda de capital son muy importantes, ¿sí? A tener en cuenta. En qué situación me encuentro yo para poder acceder o no a un crédito, cuánto necesito, ¿sí? Realmente, si es todo o una parte. Y bueno, por último, el costo del capital es muy importante porque claramente esta financiación que se me haga va a ser fundamental para tomar la decisión de si yo puedo acceder o no. ¿Sí? También lo tengo que tener muy en cuenta al momento de proyectar si este, esta nueva, no quiero repetir la palabra proyecto, pero sí básicamente un proyecto. Si el proyecto que yo estoy planteando va a poder generar los ingresos necesarios para afrontar estos costos de capital, ¿sí? Bueno, acá como bien dice el criterio de asignación, la tasa de retorno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero para decidir si voy a tomar un préstamo o a invertir capital propio, bueno, para eso existe una herramienta que se llama tasa interna de retorno, que tiene que ver con la capacidad que tiene el proyecto en devolverme este capital que yo voy a invertir. Entonces es muy importante hacer un buen análisis para saber si me conviene o no invertir mi capital, si me conviene o no pedir un préstamo, qué me conviene más. Los costos de oportunidad son muy importantes. A veces yo tengo el capital para invertir en este proyecto, pero consigo un préstamo que me da una tasa de interés muchísimo mejor y que yo podría poner mi capital a trabajar en otra cuestión que me dé más rentabilidad. ¿Sí? Tengo que hacer todos esos análisis, de ahí va a salir mi estructura de capital, ¿sí? Y por último aparece el financiamiento de la operación, que tiene que ver con ir controlando la evolución financiera del proyecto, ¿sí? Es decir, bueno, de qué salud financiera va usando el proyecto ya en la etapa de ejecución. ¿Para qué sirve esto? Bueno, justamente para generar información tanto para inversionistas, para las entidades que inversionistas son aquellas personas que vinieron y pusieron dinero para obtener una ganancia, ¿sí? Que no van a operar a lo mejor el proyecto, pero que bueno, pusieron ese dinero en pos de, o sea, fue una fuente externa de financiación, de recursos, perdón, pero que bueno, que buscan un retorno de esa inversión. Entidad aportante tiene que ver con lo que hablamos recién, todas las entidades privadas o públicas que nos presten dinero nos van a pedir reportes de la evolución financiera del proyecto porque ellos se quieren asegurar de que van a recuperar el dinero que prestaron. Y los evaluadores tienen que ver con externos que van a ir evaluando si la salud, si, digamos, iba a decir salud financiera, ¿no? Si el proyecto va gozando de buena salud financiera, por decirlo de alguna manera, si va evolucionando de manera positiva o no, y si va a llegar, digamos, a tener sostenibilidad en el tiempo. Bien, acá hay un ejemplo básico de un estado financiero, un estado contable y financiero, que básicamente no me quiero detener mucho porque esto lo vamos a analizar. Es un concepto bastante contable que lo vamos a analizar más adelante, ¿sí? Pero fíjense que está separado por años, ¿sí? Y en cada año la idea es que, fíjense, aparecen tres conceptos fundamentales: el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿sí?
El activo son todos los derechos que yo voy adquiriendo, ¿sí? Que tiene que ver con los ingresos que yo voy teniendo, los activos fijos como terrenos. Si yo tengo activos corrientes, que son los disponibles en monetarios, inventarios, las cuentas por cobrar, que son derechos que yo adquiero a cobrar dinero de mis clientes. Los inventarios tienen que ver con los productos que yo voy eh, produciendo y teniendo para la venta. Cuentas por cobrar son aquellos que ya vendí. Disponibles son los que ya cobré. Después tengo activos fijos como terrenos, instalaciones, equipos, estudios, ¿sí? Todo eso vendría siendo la parte de los ingresos, ¿sí? Después tengo mis pasivos, que son las deudas que yo voy a tener, ¿sí? Cuentas por pagar a corto plazo, por ejemplo, cuando yo trabajo a crédito con algún proveedor, ¿sí? No a crédito, cuenta corriente, o los préstamos que yo voy adquiriendo a largo plazo, ¿sí? De ese total de activos y pasivos yo voy a tener finalmente el patrimonio. Esto es muy contable, ¿sí? El patrimonio va a estar representado por mi capital, ¿sí? Bueno, disculpen una nueva interrupción, ya la última por suerte, ya vamos cerrando con este cuadro. Decía, el patrimonio finalmente surge de esta diferencia, ¿no? El activo menos el pasivo nos va a decir cuál es nuestro patrimonio, cuál es nuestro capital, nuestra reserva y las utilidades no distribuidas. Básicamente lo que muestra este estado financiero, estado contable y financiero, que lo que le muestra a todos estos interesados que dijimos recién, inversionistas, las entidades aportantes y los evaluadores, tiene que ver con cómo va evolucionando el proyecto, si el proyecto es rentable o no, si el proyecto genera un patrimonio positivo o negativo, ¿sí? Obviamente para que sea positivo el activo, todos los derechos, los disponibles, como dijimos recién, los inventarios disponibles, las cuentas por cobrar, los terrenos que tengamos, las instalaciones, los equipos, tienen que ser superiores a las deudas, ¿sí? Obviamente que si yo pedí un préstamo, me sigo endeudando, sigo teniendo cuentas, compro a plazo y me endeudo y cada vez más y no pago, las cuentas con mis proveedores son altas y eso, digamos, de alguna manera el pasivo es superior a mi activo. El patrimonio negativo quiere decir que el proyecto o la empresa, en cualquiera de los casos, que ya se ha convertido el proyecto en una empresa, es deficitaria, da pérdida, ¿sí? Entonces es una mala señal para todos. Siempre el patrimonio neto tiene que ser positivo, lo cual quiere decir que mis ingresos o mis posibilidades de generación de ingresos o mis ingresos futuros son mayores que las deudas que yo he contraído para poder generarlos, ¿sí? Bien, con este cuadro cierro la clase, quedo a disposición de ustedes. Se ha hecho un poquito larga la clase, pero bueno, había mucha información. Quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta. La semana que viene vamos a tener una clase de consulta para que se saquen las dudas. Y bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier duda que tengan y la quieran consultar a través del mail o de la plataforma. Saludos, hasta la próxima clase.